Hola jóvenes, muy buenas tardes. Bueno, tenemos nuestra clase de ciencias naturales, retornando el sistema presencial. Y bueno, para esta clase vamos a comenzar con los niveles de organización biológica. Más bien se relacionan a la jerarquía que van a tener los seres vivos, ya de cómo se van organizando hasta ser un individuo completo y complejo con todas sus funciones trabajando de forma coordinada. Como objetivo tenemos identificar los niveles de organización biológica de los seres vivos, cómo se van a ir organizando los seres vivos. Yo les comentaba que esto siempre una jerarquización iba a partir de lo más simple hasta lo más complejo, ya cumpliendo igual varios niveles, y de esta forma se va poniendo cada vez más complejo la jerarquización. Y acá tenemos los niveles de organización biológica. Vamos a partir primero por la célula. Ya nosotros como seres vivos tenemos muchos tipos de células. Por ejemplo, tenemos células nerviosas, que son las neuronas. Tenemos células epiteliales de la piel, óseas, que son los huesos, células musculares, y así les podría enumerar muchas más, ¿ya? Y desde aquí parte la vida, ya desde el primer nivel de organización, que sería la célula. Ahora bien, vamos a definir cuál es la función y cómo se define la célula. Dice que es la unidad básica de todo ser vivo y está formada por varios componentes que se encuentran coordinados entre sí. Dentro de la célula también hay algunas estructuras que estas, cierto, le van a servir para poder nutrirse, porque está viva, para alimentarse y así también eliminar desechos, para obtener energía. Posteriormente nos pasamos al segundo nivel, al tejido. Un conjunto de células va a formar un tejido. ¿Ya? El tejido también va a llevar el nombre de la célula que la antecedía. Por ejemplo, si hablamos de células óseas relacionadas a los huesos, nuestro tejido se va a llamar tejido óseo. Definimos entonces lo que es tejido, es un grupo de células similares que cumplen una función específica. ¿Ya? Dependiendo, ¿cierto?, de qué tipo de célula yo esté hablando al comienzo, voy a tener un tejido determinado. Célula muscular, tejido muscular. Posteriormente nos pasamos al nivel 3, vamos avanzando en la complejidad. Acá tenemos el órgano. En nuestro cuerpo tenemos muchos órganos. Ya dentro de esos les voy a enumerar varios, ¿cierto?, muy conocidos por todos: cerebro, estómago, esófago, corazón, pulmones, fosas nasales. Y bueno, la función que va a cumplir un órgano, dice, es una estructura compuesta por un grupo de tejidos que cumplen un papel determinado, dependiendo, ¿cierto?, de lo que estemos nosotros hablando desde un comienzo. Pasamos al nivel 4, que es el sistema. Es un grupo de órganos que en conjunto cumplen una función. Sistemas nosotros tenemos varios, como por ejemplo digestivo, muscular, sistema respiratorio, sistema linfático, sistema nervioso, sistema reproductor femenino y masculino. Y el último nivel que vamos a ver para esta clase, posteriormente igual siguen habiendo más niveles, pero para esta clase solamente vamos a llegar al nivel 5, que sería el organismo. Un organismo es un ser formado por varios sistemas de órganos. Por lo tanto, cuando nosotros hablemos de un animal, un ser vivo como un perro, un gato, un humano, nos estamos refiriendo al organismo, ¿ya? Que va a ser un individuo con todas sus partes trabajando de forma coordinada. Chicos, para poder entender mejor este nivel de organización, les voy a mostrar un pequeño video en el cual nos muestra cómo se va uniendo, cómo se va armando una torre. Y si lo comparamos, esto es muy similar al nivel de organización biológica. Así como ocurre en los seres vivos, también esto lo podemos transformar y comparar con una construcción de una torre o de una casa. Para entender cómo funcionan los niveles de organización de los seres vivos, imaginemos que vamos a construir una torre.
Empezamos colocando la base, que sería un primer nivel. Seguimos colocando un ladrillo, que sería un segundo nivel. Luego colocamos otro, y así sucesivamente hasta tener la torre completa, que sería el nivel superior. Por lo que podemos observar que cada nivel agrega algo al anterior y juntos hacen posible una organización. Bueno, pues lo mismo sucede con los seres vivos y la naturaleza. Bien, en esta actividad, ¿ustedes qué van a tener que hacer acá? Van a tener que escribir el nombre del nivel de organización en cada caso, y además mencionar a qué tipo de células se puede referir este. Vamos a partir, ¿cierto? Tenemos como individuo, como organismo, un roedor, un ratón. Vamos a partir primero, ¿cierto? Por el nivel más bajo, que habíamos dicho que era la célula. Aquí tenemos que, yo le puse célula digestiva, porque más arriba nos vamos a dar cuenta por qué le puse así. Posteriormente tenemos, ¿cierto?, que la agrupación de células, como hablaba igual el video, va a formar un tejido, ¿ya? Y el tejido, tenemos, ¿cierto?, ahí yo le puse tejido digestivo. ¿Por qué digestivo? Ya aquí viene la palabra porque posteriormente tenemos un órgano, y este órgano sería el estómago, ¿ya? Y por lo tanto todo esto nosotros lo vamos a relacionar a nuestro sistema, y el sistema que se está mostrando para este caso, para este ejemplo, en el roedor sería el sistema digestivo. Ahora, finalmente, tenemos nosotros el organismo, que sería el ratón. Ahora bien, tenemos ejemplos de tejido, ya, muchos, ¿cierto?, muy conocidos. Partimos por el muscular, ya, la célula muscular es más bien alargada, y ahí tenemos el tejido muscular. Tenemos el tejido cartilaginoso. Este tejido está relacionado, por ejemplo, ¿dónde está ubicado? En las orejas, en la parte de la nariz. Después tenemos el nervioso. Ahí tenemos las neuronas y tejido nervioso. Y el último sería el epitelial, relacionado y asociado a la piel. Ahora bien, en esta parte de abajo tenemos ejemplos de órganos y sus sistemas. Por ejemplo, el primero que aparece acá como órgano, tenemos el encéfalo. Este entonces se podría relacionar al tejido nervioso, al que está arriba. Y como sistema, tenemos el sistema nervioso. Después viene el órgano corazón. Este órgano es muscular, por lo tanto su tejido sería muscular y su célula sería muscular. Y tenemos ahí entonces el sistema circulatorio con el corazón, las venas, las arterias, capilares, etc. Después tenemos un estómago, el tercer órgano que se muestra ahí, y también lo podemos asociar al tejido muscular, porque el estómago, dentro de la función que realiza, ¿cierto?, es digerir el alimento a través, ¿cierto?, del ácido clorhídrico, realizando movimientos. Por lo tanto, estos movimientos como de licuadora provocan, ¿cierto?, la digestión de la comida, y esto, ¿cierto?, es muscular. Y ahí tenemos, ¿cierto?, todo nuestro sistema digestivo y todos sus órganos dentro. Y el último es órgano, un hueso. Al parecer es un hueso alargado, puede ser un fémur, ¿ya? Y tenemos ahí entonces el tipo de tejido sería óseo, ¿ya? El que vimos hace un ratito, y tenemos el sistema óseo. Vamos a realizar actividades. Bueno, dentro de estas actividades, la idea es solamente marcar la alternativa correcta. Dice número 1, ¿cuál es el orden de los niveles de organización biológica desde lo más complejo a lo más simple? Por lo tanto, acá tenemos que de inmediato situarnos en el último nivel de jerarquización de los seres vivos, lo más complejo, el organismo. Ya vamos a partir de ahí entonces. Y después nuestras respuestas deberían ser las más simples. De forma descendente tenemos un organismo. Ya las preguntas, ¿cierto?, que son relacionadas al organismo sería la C y la D. Después, o antes del organismo que viene sistema, ya un conjunto de sistemas, de eso está formado un organismo.
Los sistemas están formados por órganos, los órganos están formados por tejidos, y los tejidos están formados por células. ¿Se fijan? Ahora bien, ese sería el orden desde lo más complejo hasta lo más simple, y la alternativa correcta en esa pregunta sería la alternativa C. Avanzamos entonces. La número 2 dice, ¿de qué están formados los órganos? Los órganos, en este caso, están formados por un conjunto de tejidos. ¿Ya? Y aquí entonces la alternativa correcta también sería la C. En esta pregunta 3 y 4 está asociada a esta imagen que aparece allí, del sistema óseo. Dice la pregunta 3, ¿qué nivel de organización falta en la imagen? Entonces, si nosotros analizamos esta imagen, partimos por la célula, que sería el osteocito, que se muestra ahí, sería una célula ósea. Posteriormente, el conjunto de células se van a unir entre ellas, ¿cierto? Como una torre, como un conjunto de ladrillos, y van a formar un tejido óseo. Y eso está correcto hasta ahí. Y posteriormente, un conjunto de tejidos va a formar huesos, ¿ya? Y el hueso para esta organización sería el hueso, el órgano. Después deberíamos tener un conjunto de órganos, muchos huesitos, ¿ya? Y esta sería la parte del sistema, en este caso, que no está. En esta imagen no está eso que nos falta ahí, el sistema óseo. Por lo tanto, ese sería el error en la imagen, porque el lobo sería un organismo con todos sus sistemas, como se muestra. Pero eso sería la imagen que nos estaría faltando ahí, por lo tanto la alternativa correcta sería sistema. Después nos vamos a la pregunta 4, que dice con qué sistema del cuerpo podemos asociar la imagen. Hablamos todo el tiempo de sistema óseo, por lo tanto, acá también podemos compararlo con el esquelético. Antiguamente se mencionaba así. Para concluir, chicos, bueno, dentro de las cosas que aprendimos el día de hoy, el nivel de jerarquización o de organización de los seres vivos, partiendo desde lo más simple a lo más complejo, tenemos, ¿cierto?, la célula primero que todo, tenemos muchos tipos de células en nuestro cuerpo, conjunto de células va a formar un tejido, el tejido un órgano, el órgano un sistema de órganos. Y finalmente un organismo que trabaja de forma coordinada con todos, ¿ciertos?, sus sistemas. Y esta sería la clase de hoy. Ante cualquier duda o consulta, recuerden que pueden ustedes preguntar a través del WhatsApp. Que estén muy bien, se cuidan.